Hola, espero que estén bien. Les recuerdo que el día de hoy es grandemente bendecido por el Dios Todopoderoso. Siempre tengan presente que Cristo les ama. Bien, vamos a construir una tabla de frecuencia. Vamos a utilizar estos datos continuos. Vamos a emplearlo para crear o construir una tabla de frecuencia. Bien, lo primero que tenemos que encontrar es el rango o el recorrido, que va a ser igual al dato mayor menos el dato menor. Si realiza la resta, serían 26. Vamos a buscar el número de intervalos que vamos a realizar. Para esto hay varias fórmulas, pero aquí vamos a utilizar la fórmula de cuando los datos son iguales o menores a 25, que se pueden hacer 5 intervalos. En este caso sería 5. Vamos a buscar la amplitud. Cuando me refiero a la amplitud, me refiero a la cantidad o al espacio que hay entre el, el primer número del intervalo y el segundo número del intervalo, es decir, me refiero al límite inferior y al límite superior. Entre ese espacio, la longitud, a eso le llamamos amplitud, que no es más que decir, observa, voy a tomar este resultado, es decir, que yo puedo decir que es R sobre K. R sería 26 y esto sería la división. Entonces, esto da 5 y algo es obvio. Puedes usar tu calculadora para saber cuál es el tope. Entonces, yo tengo dos opciones. Puedo hacer las 5 los 5 intervalos, o puedo hacer 6, pero según la regla dice que son 5, entonces vamos a hacer 5, y entonces la amplitud la puedo hacer de 5 abierto en el límite superior, o la puedo hacer cerrada. Veamos. Bien, aquí tengo las calificaciones. Aquí tengo la columna de notas. Esta columna puede variar de nombre. Pueden ser intervalos de clase, pueden ser notas, pueden ser sueldos. Depende de qué estemos hablando. Aquí he aumentado la amplitud. En vez de 5 le he puesto 6 para mantener el número de intervalos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a colocar la segunda columna. La segunda columna sería la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que aparecen los elementos dentro del intervalo. En este caso, el intervalo es cerrado. Hay intervalo semicerrado, es decir, que empieza incluyendo el límite inferior, pero no incluyen el límite superior. En este caso, yo lo estoy haciendo incluyendo los dos límites, por tal razón es cerrado. Entonces, vamos a llenar la primera columna. Bien, aquí he llenado algunas de las filas de la columna de la frecuencia absoluta. Aquí tengo 4 porque es cerrado. Si tú notas, lo he marcado. 1, 2, 3, 4.
puedes ayudarme, puedes ir revisando. Bien, aquí ya hemos terminado de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repiten en cada intervalo. Aquí están. Puedes ayudarme. Puedes usar diferentes métodos de cómo tachar o seleccionar los valores para que no se te quede alguno. Y entonces aquí dijimos que lo íbamos a hacer cerrados, o sea que incluyen ambos extremos o ambos límites, superior e inferior. Vamos entonces a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa consiste en dividir cada número entre el total de datos observados o cada número entre el total. Vamos a hacer una formulita aquí. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia del momento, la frecuencia absoluta y el total. Es decir, cada frecuencia va a ser dividida y entonces así obtengo la frecuencia A, la frecuencia relativa. Veamos. Bien, aquí la hemos llenado. Si dividimos 4 entre 25, puedes hacerlo, te va a dar 0.16 y así sucesivamente. Al final tiene que darte 1, puede darte 0.99, siempre debe dar entre 0 y 1 el resultado de la sumatoria de la frecuencia relativa. Vamos entonces ahora a la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Vamos a representarla de esta forma. La frecuencia acumulada es la sumatoria sucesiva. Es decir, yo digo 4. Vamos a hacerlo con este marcador. 4. En la próxima digo 4 más 7. Y así sucesivamente. Ahí está. Ya la hemos terminado. 4, 11, 16, 22, 25. Vamos entonces a hacer otra columna. Vamos a reventarla de esta forma. Sería la frecuencia relativa, pero acumulada. Vamos a utilizar la F mayúscula para decir que es la acumulada de la frecuencia relativa. Es decir, que yo voy a empezar diciendo que es 0.16 y entonces voy a ir sumando cada fila en la columna. Y ahí está, ya la hemos llenado. Vamos a buscar la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual. Te explico que esta frecuencia relativa acumulada es la sumatoria sucesiva de cada uno de estos términos. La frecuencia porcentual consiste en realizar el producto entre la columna. Bien, chequea la forma. La forma sería esta. Voy a multiplicar la frecuencia equivalente por 100 y lo voy a dividir entre el total de observaciones, que es 25. Entonces ahí me daría el porciento equivalente a cada uno y lo voy a colocar aquí. Pues repito, voy a tomar la frecuencia absoluta de cada una de las filas en la columna y luego entonces la voy a multiplicar por 100 y la voy a dividir entre total de observaciones y entonces ahí me va a dar a qué por ciento equivale esa frecuencia absoluta. Al final la sumatoria tiene que darme 100. Veamos. Aquí está la frecuencia porcentual, como te he dicho. Multiplico la frecuencia por 100 y la divido entre el total de observaciones. Ya aquí la he llenado y la he sumado. Aquí vemos el resultado que tiene 100.
Vamos entonces a hacer el número de grados. El número de grados equivale a multiplicar la frecuencia. Vamos a hacer la fórmula aquí de este lado. Equivale, número de grados es igual a multiplicar la frecuencia relativa por 360. Y entonces lo que nos dé es el número de grado. Al final tiene que darnos 360 la sumatoria. Veamos. Aquí está. Puedes pausar el video y entonces puedes ir haciéndolo conmigo. Ahí está. He multiplicado por 360. Me dio 57.6 grados. 0.28 lo he multiplicado por 360. Me dio 100.8 grados. Y así solamente. Al final me dio 360 grados sumatoria. Puedo hacerla. Vamos entonces a buscar en una columna nueva. Sería la marca de clase. Vamos a ver la marca de clase. Esta equivale a sumar, a realizar una semisuma sería la marca de clase. Vamos a colocarla así. Entonces sería igual a realizar el límite inferior más el límite superior entre 2. Lo sumo entre 12. Es decir, 70 más 75 dividido entre 2 y entonces lo voy a colocar aquí. Veamos. Bien, ahora haremos una nueva columna. Como te había dicho, la marca de clase es la semisuma de los intervalos. Aquí está, respectivos intervalos, la semisuma. Ahora vamos a realizar el producto de la marca de clase por la frecuencia. Luego vamos a hacer la sumatoria y eso será el resultado de nuestra tabla del día de hoy. Veamos. Bien, eso es todo por hoy. Aquí, como les había dicho, voy a multiplicar o multipliqué la columna de la marca de clase por la frecuencia. Aquí vemos el total de resultados por frecuencia. 290, 549.5, así sucesivamente. Al final he sumado esta columna y me ha dado como resultado 2094.5. Entonces espero que hayas aprendido. Así que continúa practicando. Nos vemos en clase. Hasta la próxima.